Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien. Mis oraciones a Dios es para que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y les provea para cada una de sus necesidades. Hace años leí una de las anécdotas del pastor Moody sobre la importancia de que no es necesario conocer la maldad, ya que hay jóvenes que afirman que es necesario practicar lo bueno y lo malo. Y bueno, esto es una tontería porque nadie puede meter la mano en el fuego para saber que quema. Y fíjate que la anécdota es esta. Dice que había un barco, había encallado en el río Mississippi y el capitán no podía zafarlo. Y por fin llegó un joven que le dijo: capitán, tengo entendido que usted necesita un piloto que lo saque de este apuro. Así es, ¿usted es piloto? Sí, señor. ¿Conoce usted todos los peligros y los bancos de arena? No, señor. Entonces, ¿cómo piensa sacarnos de aquí si no sabe dónde están? Es que sé dónde no están, señor capitán. Vaya la respuesta, y así es. En la predicación pasada aprendimos cómo evitar dar los pasos que nos llevan al precipicio. Hay que repasar las notas de la predicación para que no nos pase lo del rey David. Entiendo esa parte de que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero fíjate que recordaba que Pablo dice ahí en su primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 10, versículo 11, dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, ¿verdad? Entonces todo esto sirvió como y sirve como ejemplo y nos amonestan para que nosotros no caigamos en esas mismas situaciones que ellos experimentaron. Recuerda que no es necesario practicar la maldad para que tengas alguna experiencia que contar. Piensa en el rey David, que tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. De por sí el pecado causa mucho mal, no solo a la persona que peca, sino a terceras personas, como lo vimos en la historia del rey David. Como Urías, el esposo de Betsabé, tuvo que morir. El niño, el hijo de David, también tuvo que morir. El levantamiento de Absalón, hijo de David, contra su padre. El allegarse con las concubinas de su padre de una manera pública. Bueno, un sinfín de consecuencias que tuvo que vivir el rey David. Desafortunadamente, David esperó varios meses para confesar su pecado. Y no lo hizo hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Bueno, el ser confrontado por el profeta, bien pudo David no haberle hecho caso. Incluso, pues, David tenía toda la autoridad, pues era el rey de Israel. Él bien pudo mandar a apresar a Natán y seguir ocultando su falta. Pero no fue así. Él reconoció que había pecado. Y fíjate, la historia nos enseña que él reconoció que había pecado no solamente contra Betsabé o contra Urías o contra la nación de Israel, sino él entendió que pecó contra Dios mismo. Él había quebrantado los mandamientos de Dios al cometer adulterio y al mandar a matar a Urías. Él había sido rebelde a la voluntad de Dios o a sus mandamientos. Y esto había roto la comunión con el Señor. Por eso, ¿qué pasa cuando la persona ha llegado al convencimiento de la situación de su pecado? Y lo vemos en el caso de David. Este convencimiento le impulsa a buscar el perdón de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? Como fue el caso de David. Por eso, ¿qué hacer cuando tú has pecado? ¿Qué hacer? Bueno, tomemos el ejemplo de David. En primer lugar, debes de estar convencido que tú has pecado. Debes de convencerte que has pecado. Dios ha puesto conciencia en nosotros que nos acusa cuando hemos hecho mal. Pero si ésta no lo hiciera, contamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando ya la persona es creyente, el Espíritu Santo le redarguye de pecado. Y no solamente eso, a través de las Escrituras nosotros vemos que la palabra de Dios también nos redarguye cuando hemos pecado, como fue el caso de David. A través del profeta Natán, el Señor amonesta a David. Y la manera tan peculiar como lo hace el profeta Natán, él le cuenta una historia al rey David. Y bueno, después de contarle la historia, me llama la atención la actitud de David después de que escuchó esto.
la reacción que él tuvo. Mira, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 5 al 6, dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué fuerte lo que dice David. Hay un dicho en el mundo que dice que el que las hace no las consiente. Natán amonesta a David y le dice, después de hacer esta declaración, Natán le dice al rey David: tú eres aquel hombre. Hermano, quizás tú y yo podamos ocultar nuestros pecados delante de las personas, pero nunca lo podremos hacer delante de Dios. Él sabe y conoce todo. Por eso de allí la importancia. ¿Qué hacer cuando tú has pecado? Pues convencerte. Estar convencido de que en realidad has hecho mal, de que has pecado. Mira, dice Hebreos capítulo 4, versículo 13: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, dice la Nueva Versión Internacional. Me pongo a pensar, ¿qué sintió David cuando fue confrontado por el profeta que hablaba en nombre de Dios? Yo creo que quizás sintió vergüenza, tristeza, dolor, pesar. Yo creo que sí. Pero esto delante de Dios más que delante de las personas. Algunos se sienten mal cuando han fallado, quizás más por las personas que por Dios, porque piensan más en el qué dirán. Pero David entendió que él había pecado contra Dios. Esto le sintió mucha vergüenza. Esto es muy fuerte. De verdad, es muy fuerte. Yo me pongo a pensar, híjole, ¿qué pasaría? ¿De qué color se puso la cara de David cuando fue confrontado con su pecado? Fue confrontado con su maldad. Pero definitivamente que yo creo que él sintió mucho dolor, mucho pesar, mucha vergüenza, mucha tristeza. Y entonces eso le mueve para pedirle a Dios que borre sus rebeliones. Esta es otra característica. ¿Qué hacer cuando nosotros hemos pecado? Primero, convencernos de que en realidad hemos pecado y que hemos hecho mal, no a las personas, sino a Dios. Nos hemos rebelado contra Él. ¿Qué hacer? Pedirle a Dios que borre nuestras rebeliones. Dice el Salmo 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Quiero mencionar que David estaba convencido de 2 cosas. En primer lugar, según el texto bíblico, estaba convencido de su pecado. Por eso se acerca a Dios pidiendo piedad. Pero también estaba convencido de la misericordia del Señor. David sabe que pecó contra Dios, sabe que hizo mal y busca que Dios tenga compasión de él conforme a su misericordia. Recuerda que la misericordia es ayudar a la persona que está en desgracia. No solamente ser empático con ella, sino ayudarle. El rey David con esta súplica muestra entonces su convicción de su pecado. Él sabe que hizo mal. Él no se justifica delante de Dios. Él sabe que lo que hizo mostró definitivamente su rebelión contra el Señor. Como cuando alguien levanta su puño contra alguien en una muestra de rebeldía. Y le pide a Dios que conforme a la multitud de sus misericordias o de sus bondades, borre sus rebeliones. Ahora, fíjate que el pasaje no dice que le pide perdón a Dios, sino que borre de su presencia o que ya no exista más ese mal que hizo delante del Señor. Desafortunadamente, delante de los hombres siempre va a estar esa mancha. Tan es así que todo el mundo conoce del adulterio y del asesinato de David. Y que sirve como ejemplo, como lo menciona Pablo ahí en la carta a los Corintios, para saber qué hacer nosotros cuando pecamos, para evitar pecar y para saber qué hacer cuando nosotros pecamos. Está escrito esta palabra para nosotros, para amonestarnos a nosotros. Pero yo veo a través de las Escrituras, ahí en el Salmo 32, que hay una gran felicidad cuando nuestros pecados ya no existen delante del Señor.
nuestro Dios, que ya no se nos culpa por ellos. Mira, el Salmo 32, versículos 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabías que a través de Jesús tú puedes tener esta dicha del perdón de tus pecados y no cargar con la culpabilidad de ellos? Solo tienes que reconocer que eres pecador, confesar tus pecados a Dios, aceptar a Jesús como el Salvador de tu vida. Y Dios, que es fiel y justo, perdonará tus pecados y te limpiará de toda tu maldad. Pero no solamente debes de pedirle a Dios que borre tus pecados, sino que Dios limpie tu corazón y renueve un espíritu recto dentro de ti. Esto fue lo que hizo David. Dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, en primer lugar, David pidió a Dios que limpiara su corazón de toda mancha de pecado. Qué importante es mantener nuestra vida limpia de todo pecado. A través de la sangre de Jesús ya fuimos limpiados de nuestros pecados. Pero desafortunadamente, a veces por negligencia, nosotros permitimos que nuestra vida o nuestro corazón se ensucie. Y cuando tú permites eso, es como una pileta de agua. Si tú mantienes tu pileta limpia, cuando se te vaya una moneda, tú la puedes ver porque está limpia el agua. Y entonces te va a ser fácil sacarla. Pero si tu pileta está sucia, es más, hasta llega a tener muchas veces lama, si se te llega a caer una moneda, no la vas a ver y te va a ser difícil sacarla. Lo mismo sucede con tu vida o tu corazón. Si permites que se ensucie por causa del pecado, cosas que haces y que son malas delante de Dios, no las podrás sacar porque ya ni las percibes, ya no las ves. De allí la importancia de pedirle a Dios que limpie tu corazón para que puedas ver las cosas que están ensuciando tu vida. Mira, lo que hizo David ante los demás quizás no era tan malo. El adulterar con Betsabé y matar a Urías no era tan malo quizás para los que estaban a su alrededor. Aunque literalmente él no mató a Urías, pero sí fue el autor intelectual. A los ojos de los demás quizás no estuvo tan mal, pero ante los ojos de Dios sí estuvo mal. David no logró percibir las cosas que estaban mal porque había dejado que se ensuciara su corazón. Qué terrible es eso cuando nosotros perdemos toda sensibilidad hacia las cosas malas. Y no nos percatamos que muchas veces incurrimos y cometemos pecado delante del Señor porque hemos permitido que nuestro corazón se ensucie. Se ha encallecido a veces nuestra conciencia y entonces nosotros seguimos pecando más y más y más delante del Señor. Por eso David, Señor, le pidió al Señor que le limpiara su corazón. Y en segundo lugar, el rey David le pidió a Dios que renovara un espíritu recto dentro de él. En otras palabras, que le diera firmeza ante la tentación, que no sucumbiera ante ella como le había sucedido. Que le diera un espíritu que se conformara a la palabra de Dios. Yo pensaba si David le diría al Señor: ayúdame a apartar mis ojos de las mujeres que no son de mi incumbencia, a no crear fantasías con ellas, a llevar todo pensamiento malo cautivo a ti, Señor. Yo no sé si David le pidió al Señor evitar ver, escuchar o hablar cosas que le llevaban a pecar, a meditar en su palabra todo el día, a confesar sus pecados delante de Él todos los días, a mantener limpio su corazón. El rey David reconocía que el Espíritu de Dios no se había apartado de él, pero sí había perdido el gozo de su salvación por causa de su pecado. Es más, hasta sus huesos se habían envejecido. Había enfermado David. Por eso dije hace un momento que el pecado no solamente afecta a las terceras personas, sino también a la persona que lo comete, como fue el caso de David.
Pero cuando nosotros hemos experimentado el perdón de Dios y hemos recuperado el gozo del Señor en nuestra vida, esto nos debe de llevar a ayudar a otros para que también experimenten por gracia lo que nosotros hemos experimentado y seguimos experimentando, la dicha de ser perdonados por el Señor. Por eso veo en David, ahí en el Salmo 51, versículos 12 y 13, que él pide que cuando le sea devuelto este gozo, cuando él experimente este perdón del Señor, él pueda ayudar a otros para que puedan corregir su camino. Mira, dice el Salmo 51, 12, hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu espíritu que me guía. Dice la palabra de Dios para todos. Y el Salmo 51, 13, dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Como resultado de la obra de gracia en nuestras vidas, enseñaremos a los demás específicamente que son rebeldes como nosotros lo éramos, les enseñaremos los caminos del Señor con el propósito de que ellos se vuelvan a Dios. Qué hermoso privilegio tenemos los que hemos experimentado la dicha del perdón. Compartamos con los demás esto para que ellos también se vuelvan a Dios. Si tú has pecado, vuélvete a Dios, convencido de tu pecado. Pide que tenga piedad de ti y borre tus rebeliones. Convencido también de la multitud de las misericordias del Señor. Recuerda que cuando tú confiesas tus pecados y aceptas a Jesús como el Salvador de tu vida, Él te perdona y te va a limpiar de toda maldad. Si ya has experimentado en tu vida esto, es una gran alegría. Pero pídele a Dios. Si tú ya eres creyente, pídele a Dios que Él te limpie tu corazón y ya no permitas que tu corazón se ensucie. Confiesa tus pecados todos los días a Dios antes de dormir y pídele a Él que ponga en ti un espíritu recto dentro de ti para que no seas vencido por la tentación. Comparte con otros que también son rebeldes como tú lo eras, la dicha del perdón para que ellos también se vuelvan a Dios. Experimentemos. Si tú no has experimentado el perdón de Dios, yo te animo a que lo experimentes. Si tú ya lo has experimentado, pídele a Dios que te ayude a mantener limpio tu corazón, a que Él ponga en ti un espíritu recto, firme ante la tentación. Haz lo que tengas que hacer para con el Señor, para serle fiel en todo momento. Comparte con otros la dicha del perdón de Dios. Qué hermoso. Aunque, mira, yo sé que hacemos cosas malas, algunas veces hacemos cosas malas y quedan esas manchas en nosotros. Ante los demás, quizás siempre van a estarlo recordando, pero qué hermoso experimentar que Dios, delante de Dios, esa falta ya ha sido borrada. Qué hermoso eso. Creo que todos los que hemos experimentado el perdón de Dios debemos de seguir compartiendo esta dicha con los demás para que se vuelvan a Dios y confíen en el Señor y experimenten el gozo que nosotros hemos experimentado en el Señor. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias porque tú eres grande en misericordia, grande en perdonar. Qué fuerte para el rey David el tomar malas decisiones, el equivocarse. Señor, pero también qué hermoso ver a David humillado, contristado delante de ti por haberte ofendido a ti, Señor. Padre, se acercó pidiéndote, suplicándote que borraras sus pecados. Esta parte a mí me golpea mucho el corazón, Señor. Qué importante es que nuestros pecados, lo malo que hicimos, ya no esté delante de ti. Eso es muy importante. Quizás la mancha queda, las consecuencias la vivimos, pero delante de ti que estemos limpios de toda maldad. Y David lo experimentó. David, tú borraste sus pecados, tú borraste esa maldad de su vida.
y le devolviste el gozo de su salvación. Y entonces pudo ayudar también a otros rebeldes para que se volvieran a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos decirles a los demás que en ti hay perdón de pecados y que tú levantas al caído, que tú ayudas al menesteroso, que tú das hijos a la estéril. Bendito Dios, tu multitud de misericordias es para cada uno de nosotros. Pero permite que también nosotros tengamos un espíritu contrito, humillado, cuando nosotros pequemos delante de ti. Y pidamos, como David, piedad para nosotros. Gracias, Dios, porque en Cristo Jesús alcanzamos el perdón de nuestros pecados. En Cristo Jesús nuestros pecados han sido borrados. Ahora ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendice a todas las personas que están viendo este video o que están escuchando, Señor, este audio. Tú seas con ellos. Perdónales sus pecados. Toca sus vidas para que se vuelvan a ti. Que podamos estar en paz contigo. Te lo suplico humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.